Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video del curso de RHEL 7. Continuamos con la administración de usuarios y grupos en RHEL 7. El primer punto vamos a ver lo que son los diferentes tipos de usuarios. Bien, recuerda que si voy muy rápido, este material te lo voy a compartir. Si voy muy rápido, recuerda hacer un rollback al video para que puedas ir viendo paso a paso. Vamos a ver lo que son los usuarios en Linux. Siempre que tú accedas a un sistema, el usuario con mayor privilegios o el superusuario siempre va a ser root. Los usuarios que escalan privilegios son usuarios normales. Cuando haces un su menos, están escalando para obtener privilegios de root, o cuando hacen uso de comando sudo para realizar tareas bajo la administración con permisos de administración de superusuario. El comando id, este nos va a permitir determinar qué usuario es el que está logueando el sistema y también a qué grupos pertenecen, ¿sale? Aquí les pongo un ejemplo para que lo puedan visualizar. Otra de las cosas importantes es que cuando trabajamos con root, root es el superusuario y tiene total privilegios para hacer y deshacer cualquier cosa en el sistema, desde cómo instalar software, desde administración de cuentas de usuario, crear, eliminar, remover, modificar o crear particiones de disco o trabajar con la red, etcétera, ¿no? Los comandos que se suelen usar para escalar privilegios a root es su o de switch user para cambiarte de una identidad a otra. De esa manera lo realizamos. El comando sudo simplemente nos permite configurar un entorno donde se puede ejecutar tareas específicas con privilegios administrativos. El comando policy key, pues aquí esta herramienta lo que hace es más que nada permitir configurar utilidades gráficas para que se ejecuten con privilegios administrativos. Y como les comentaba aquí, usando el comando su, pueden observar que, pues bueno, también una de las cosas importantes es que su no solo permite escalar los privilegios hacia root cuando eres un usuario estándar, sino que también permite ejecutar comandos con un nombre de usuario distinto, ¿vale? Es decir, si yo estoy como root, yo puedo indicarle mediante su, indicándole el nombre de usuario en el sistema y que haga alguna acción dentro del mismo, sin que yo me switche y me cambie de cuenta. Como puedes observar, aquí pongo un ejemplo, me estoy switchando a la cuenta Bob. Tras haberme switchado, quiero que observe lo siguiente: cuando veo las variables con el comando emp, pasándole grep, pygrep home, observa que el home de ese usuario sigue siendo sysadmin y no Bob. Dice que el home es home Bob, pero cuando yo doy un pwd, sigue siendo el home sysadmin. Eso es porque, a continuación te lo explico, si yo al switcharme no le especifico el guión, a la hora de que el comando su intenta, como puedes observar, aquí lo hago de esta manera, su menos Bob, y observa donde antes me mostraba que era el home de sysadmin, el pwd, ahora es Bob. ¿Por qué? Porque ha cargado todas esas variables de entorno necesarias para indicarle que el home ahora sí es Bob y no sysadmin. El comando sudo nos va a permitir ejecutar comandos con privilegios administrativos en el sistema operativo. Además, algo importante que debemos saber es que cuando un usuario pertenece al grupo will, tiene privilegios de administración. Ya no necesitas dudárselo, simplemente en este grupo, o todos los usuarios que estén en este grupo tienen privilegios administrativos del sistema y pueden ejecutar cualquier comando con sudo. Para poder editar el archivo específico donde se le dan privilegios a los usuarios de administración, que es el archivo etc sudoers, siempre vamos a ver, ahorita se los voy a comentar. Nada más quiero comentarles que esta parte de que well all igual a all, voy a explicarle qué es o por qué, para qué nos sirve. Y esto de no pass wd igual, se lo voy a explicar más adelante a detalle. La herramienta, o el comando vsudo, perdón, es el que nos va a permitir editar este archivo de etc diagonal sudoers. Siempre lo vamos a abrir con este, ¿sale? O con el comando vi, pero siempre con este, es digamos que recomendado.
Como les comentaba anteriormente, Policy Key lo que va a hacer es, en la mayoría de los software de administración, despliega una interfaz gráfica para pues autenticar como usuario root, o si no eres, te va a permitir que te identifiques. Si eres el comando will, pues te va a pedir tus credenciales. Bien, lo que les comentaba, el archivo sudo es donde tú le puedes dar privilegios a un usuario para que pueda ejecutar cualquier comando o restringirlo para que ejecute ciertos comandos, ¿no? Ya sea por grupos, por comandos, etc. Voy a explicar un poco más detalle esta parte y aquí viene, miren. Esto que les estoy marcando es como si tuviéramos aquí, no sé, un usuario o un porcentaje que indica que es un grupo, como lo vamos a ver acá, o como lo vemos aquí. Sysadmin, por ejemplo, yo tengo este usuario, cuando yo me switcho en mi cliente 1, cuando yo me switcho le doy sudo menos y inmediatamente me escala a privilegios de root. Eso es porque lo tengo de esta manera y no me pide password. Por ahí si alguien se preguntó era porque esto tengo declarado en ese archivito, ¿sale? Y bueno, vamos a explicar esta parte. La primera sección, ven que aquí en vez de admin era root, la primera sección es el nombre de usuario o especificarle un grupo. Cuando se le especifica un grupo empieza con un porcentaje, ¿vale? Eso especifica el nombre de usuario, en este caso es admin, o el prefijo por ciento hacia el grupo, ¿no? El segundo campo, que sería el siguiente all, ¿vale? Que sería este de aquí abajo, aplica a todos los hosts. Esto es si en todos los servidores o el conjunto de servers, este archivo se ha exportado a ellos, este archivito de sudoers. Y bueno, si es así, pues entonces en todos esos nodos o en esos clientes se va, digamos que ejecutar esa regla. Seguido, el tercer campo sería el all, este que empieza en paréntesis, sería el usuario que podrá usar cualquier comando, es decir, los que le estés especificando, los que le estés indicando. Después el cuarto campo sería, después de dos puntos, all, sería si el anterior all le permite ejecutar comando de usuario, pues este lo hará para el grupo, ¿no? Y por último tenemos el último all, que ese indica que la regla se aplica a todos los comandos, es decir, a todo lo que se haya especificado. Aquí vamos a ver, voy a tratar de hacer unos ejercicios donde vamos a utilizar estas reglas en el archivo sudoers, use alias, runas alias, cmd, cmnd en guión bajo alias y host alias. Bueno, aquí dice para qué es cada cosa. Y pues bueno, vamos a hacer unos ejercicios ahí. Y también, pues bueno, esta imagen creo que describe un poquito más de lo que les trato de explicar, donde un usuario regular cuando usa sudo, pues lo que hace es tratar de escalar y tener privilegios administrativos para poder ejecutar los comandos que usa el usuario root. Cuando usas o haces un su menos, lo que haces es brincarte directamente root, ¿vale? Entonces por aquí ya te más o menos se explica para qué pues te serviría cada uno de ellos, ¿no? También vamos a trabajar con la administración de cuentas de usuario. Vamos a definir cuándo es un usuario privilegiado, cuándo no. Vamos a ver los diferentes tipos de cuentas de sistema y cuentas normales. Las cuentas de usuario, que son cuando tú te autenticas en el servidor. Y las cuentas de sistema se utilizan para algunos servicios en específicos que se necesitan ejecutar en el sistema. Por ejemplo, cuando corres un servicio Apache, hay cuentas de sistema que se dan de alta para que esos servicios puedan ejecutarse. Vamos a ver los archivos de configuración, su estructura, el etc passwd donde se almacenan todos los usuarios, el archivo shadow que lo que hace es encriptar todo ese password, ¿vale? El password que cuando das de alta a un usuario, pues aquí es donde se cifra mediante un mecanismo de cifrado, ¿no? Bueno, aquí viene la explicación, esto te lo dejo para que tú lo cheques. Aquí viene lo que es el archivo etc passwd y su explicación para que es cada campo separado por dos puntos, ¿sale? Desde el username, passwd, el UID, GID, el campo de geekos, el home del usuario y el shell. Y ahí pues te dejo la breve descripción para que es cada uno. También te voy a compartir lo que es el archivo shadow, para qué es, quién solamente lo puede visualizar, la estructura, cómo está compuesto y cada uno de los campos que lo componen,
el usuario que ha iniciado sesión, el password encriptado que trae, la última vez que se ha cambiado el password. O sea, es una estructura que tiene ese archivo y que debemos conocer, ¿no? Aquí algo importante es que cuando la contraseña se encripta, hay tres signos dólar o signos de pesitos, 1, 2 y 3. El primero dice que es el algoritmo hash. El número 1 indica que es el hash MD5. Si tiene un número 6, pues aparece con un hash SHA-12. En este caso es un MD5, tiene el número 1. Seguido después indica que si el valor, bueno, aquí el segundo campo va a indicar que el valor aleatorio utilizado para cifrar el hash originalmente se elige al azar. El valor aleatorio y la contraseña no cifrada se combinan. Es decir, se hace una combinación de ambos, ¿no? Y se cifran para crear una contraseña, ¿sale? Y al final, pues ya el último campo es el hash, pues encriptado, ¿no? Vamos a ver cómo dar de altas, bajas y hacer cambios en las cuentas de usuario. Vamos a usar el comando useradd, usermod, userdel, las opciones de los distintos comandos, ¿no? También vamos a ver cómo modificar y qué comandos usar para modificar los archivos etcpwd y shadow. En este caso, los comandos para hacerlo es con el bpw para modificar el etcpwd y bpws para modificar el archivo shadow, y el comando bgr para grupos, que en este caso estos te lo voy a explicar, pero no son recomendables ya que no son buena práctica, ¿no? Aquí de hecho te explico los comandos, que las herramientas correctas son estas: useradd, usermod y userdel. Aquí brevemente te explico cómo dar una cuenta de usuario, ¿vale? Cómo modificarla, el Geekos, y cómo eliminar una cuenta. El home directory o directorio de inicio, cuando se crea una cuenta, es donde el usuario llega y puede guardar sus archivos y programas, ¿no? Ahí se van a almacenar. El archivo etcscope, digamos que etcscope es un directorio que contiene ciertos archivos que se le heredan cuando se crean las cuentas de usuarios. La administración de propiedades de usuario, vamos a ver el shadow igual, ¿vale? Y también vamos a ver los archivos de configuración predeterminada, como es el login.def y el default diagonal user add, que es donde en que en este caso estoy viendo el primero, que es bueno, el segundo, perdón, es donde son parámetros predeterminados que cuando das de alta a un usuario toma estos de aquí, ¿no? Si tú lo cambias, pues prácticamente va a tomar donde tú le especifiques cada uno de los parámetros. Igual está aquí el login dfs, que nos va a indicar o tiene, digamos, parámetros específicos que se deben heredar hacia las cuentas de usuario cuando se crean, ¿no? Desde el mod file, si le indicas que quieres enviar un mensaje de bienvenida o etcétera, las variables de entorno, los días mínimo y días máximos para el cambio de contraseña, un warning o un min, ¿sale? Entre el cambio de password, los UID mínimo, el UID mínimo, es decir, cuando se crea un usuario, a partir de qué rango, etcétera, el home, la variable home, y pues si debe activarse su grupo privado, ¿no? Tú lo puedes revisar más en detalle y te voy a compartir este material. Pues ahí, aquí ves lo que tiene el archivo login.def, solo estos parámetros, ¿no? Y lo que es administración de propiedades del passwd o password. Vamos a ver los comandos change y passwd, para qué me sirven. Para el comando change, para ver las propiedades de expiración de cuentas. El passwd para cambiar un password o quitar la expiración igual. Aquí un breve ejemplo y una explicación, ¿sale? Y aquí te muestro más que nada un ejemplo, ¿no? Y por último, si no me recuerdo, también vamos a ver estos archivitos que ya en unos videos anteriores creo que se los había explicado. ¿Para qué nos sirve estos archivos y cuándo se procesan cuando un usuario se loguea en el sistema, ¿no? Bueno, y por último, vamos a ver lo que son la creación y gestión de grupos en RHEL 7.
Vamos a ver lo que es el grupo primario, grupo secundario, dónde se almacenan, cómo se relaciona el archivo tcpaswd con los grupos, el archivo de conversión donde se guardan los grupos que se dan de alta, los comandos que nos van a permitir crear los grupos, el grupo add, group mob, group del, al igual que crear los usuarios, también hay sus comandos específicos para poder gestionar las cuentas de grupos. El archivo de configuración de grupo, pues aquí pueden verlo, ¿no? Y por último, pues bueno, la explicación de qué contiene cada columna. Y aquí unos breves ejemplos del comando group add. También vamos a ver las propiedades de los grupos, cómo hacer cambios, el comando bgr, que para poder abrir el archivo, que les decía, no es muy recomendable, no son buenas prácticas. Siempre los comandos que usermod o group add, group del, etc. Vamos a ver los comandos groupment, en este caso cuando desea saber qué usuarios pertenecen a un grupo, ¿vale? Cómo listarlos. Y vamos a ver unos tips que les doy aquí que son muy usados. Comando getSend, cuando hay usuarios en red, que en este caso lo vamos a utilizar cuando implementemos nuestro servicio de autenticación externo. Groupments, como les comentaba, para ver los usuarios que pertenecen a un grupo. El comando gpasswd, en este caso permiten añadir o remover cuentas de un grupo. El comando groups, el comando chgrp para cambiarnos de grupo en cualquier momento en el sistema. Pues bueno, sería todo de mi parte. Espero y todo este material les sea de mucho apoyo. Recuerden que se los voy a compartir más adelantito y pues espero verlos en los próximos videos. Ayúdenme a suscribirse, darle like y estar pendiente de todo el material que estoy subiendo porque ya se empieza a poner bueno esto. Saludos a todos.